Muy buenos días. UHY Assurance and Services somos firma miembro de UHY Internacional con sede en Londres, una de las más grandes redes de firmas especializadas en áreas de auditoría, contabilidad, impuestos y finanzas, con presencia en 100 países alrededor del mundo. En Ecuador, UHY actualmente cuenta con un staff de 90 profesionales altamente calificados y con una cartera de más de 250 clientes en todos los sectores del país, con oficinas en Quito, Guayaquil y Manta. Para nosotros es un placer darles la bienvenida al primer webinar Preguntas y Respuestas sobre el formulario 101, donde solventaremos las consultas enviadas por ustedes. Considerando los acontecimientos lamentables ocurridos actualmente, hemos decidido realizar esta conferencia para nuestros clientes y amigos, con el fin de solventar las consultas más comunes que se presentan en estas fechas y que se están generando por las diferentes medidas y cambios anunciados por los entes de control. Manejaremos esta conferencia de la siguiente manera. Todos los participantes están con los micrófonos apagados para así evitar interrupciones. Leeremos sus consultas y daremos paso para que sustenten las mismas a nuestro equipo de especialistas, que está conformado por Maricela Andrade, gerente de outsourcing contable, Edgar Ortega, socio de auditoría, Francisco Carrillo, supervisor contable, Kevin Arroyo, senior de precios de transferencia y Jorge Andrade, gerente de impuestos. En el caso de tener preguntas adicionales o si necesitan que ampliemos alguna explicación, compartiremos al final de la presentación nuestros contactos, donde sin ningún compromiso nos pueden escribir para coordinar por esta misma herramienta una reunión. Agradecemos la participación de compañías como Adelca, Álvarez Barba, Andeantrade, Arte Gelato, Acerlaco, Delta, Autec, Automotores Continental, Aviforte, BMI, Buroveritas, Chocociril, Cofase, El Arbolito, Concusip, Conduit, Confiteca, Conmedios, Cruz Roja, Cubiec, Dulcafé, Equessence, General Electric, Interbroker, Liberty Seguros, Matallana, Molinos Miraflores, Creamedios, SMO, entre otras grandes empresas que nos han enviado sus consultas. Nuevamente agradecemos su participación. Bueno, queridos clientes, queridos amigos, buenos días. Gracias, Michelle. Sí, efectivamente, no les quiero desviar mucho de a lo que vinimos, que es básicamente a revisar cada una de sus inquietudes. Sí, quiero agradecerles y comentarles que hemos clasificado estas preguntas de acuerdo a un orden de estados financieros. Ya lo vamos a ver más adelante. Procuraremos ser lo más ágiles, puntuales, precisos en relación a la inquietud. También entendemos que la inquietud es muy diferente desde el lado de cual se mire. ¿A qué me refiero con esto? Es diferente para una compañía florícola, para una sede, para una pymes. Hemos procurado encajar las respuestas dentro del contexto que pueda ser de mayor utilidad, considerando la mayor parte de tipo de empresas. Sin embargo, como bien lo comentó Michelle, en caso de que ustedes tengan cualquier inquietud o inquietudes adicionales, no una ni dos, sino la que ustedes tengan, inclusive deseen, les podamos apoyar en forma virtual, pero ya en forma personal u orientada hacia su operación de compañía, por favor, coordinen, envíennos un mail a la dirección que ustedes igualmente tienen y que va a aparecer igualmente en las pantallas, para con eso poder concretar una reunión vía esta forma y poder ir absorbiendo cada una de sus inquietudes en forma individual. Hasta ahora, a pesar de que ya vence el día de mañana la declaración, hasta ahora y considerando los clientes, las compañías que declaran luego o en fechas futuras de este mes, tendríamos un tiempo para todavía agendar. Hasta la fecha hemos realizado este tipo de revisiones por aproximadamente 58, 60 compañías en las cuales les hemos apoyado a llenar casillero por casillero o inquietudes puntuales dependiendo del tiempo que ustedes requieran de nuestros servicios para poder realizar la presentación de su declaración 101. Hoy más que nunca es importante tener muy clara la información que vamos a presentar. También, si ustedes son alguna de las compañías que de acuerdo al decreto 1021 se consideran como sujetos pasivos, igualmente, por favor, en caso de tener alguna inquietud puntual, comuníquense con nosotros. Sin más, voy a dar el paso ya a nuestro equipo de profesionales, que son, como les había comentado, Michelle Edgar Ortega, es el socio de auditoría que nos apoyará también con temas contables y de presentación. Maricela Andrade, que es nuestra gerente senior de outsourcing contable.
Jorge Andrade, que es nuestro gerente de impuestos, muy importante para poder desarrollar el trabajo, Francisco Carrillo, que es el supervisor de outsourcing contable, y Kevin Arroyo, que es el senior de precios de transferencia. Cualquier inquietud, entendemos que con este grupo de profesionales podremos cubrirla. Cualquier inquietud relacionada con esto, una vez más, estamos a la orden y hemos procurado poner a los profesionales que nos van a decir en detalle qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias y por favor, estamos a su orden una vez más. Gracias. Damos lectura a la primera pregunta. ¿Cuáles son las fechas de presentación a la Superintendencia de Compañías? Muy buen día con todos. Mi nombre es Marisela Andrade. Voy a apoyar en el proceso de las respuestas. ¿Cuáles son las fechas de presentación de Superintendencia de Compañías? En días anteriores existió una resolución por parte de Superintendencia de Compañías donde se extendía el plazo hasta 30 días después de la fecha de vencimiento, que era 30 de abril, se extendió el plazo hasta el 30 de mayo del 2020. Es cuando debemos presentar toda la información. Sin embargo, eso no exime de que ya podamos presentarla considerando que vamos ya a registrar la información en el formulario 101 en el SRE. Gracias, Marisela. La siguiente pregunta. ¿Cómo hacer si la información para elaborar el formulario 101 está en las instalaciones de la empresa y por la emergencia sanitaria no puedo asistir? Lastimosamente no existe justificación para la no presentación de las obligaciones en los plazos establecidos por el ente de control. Lo que existió fue un diferimiento en los pagos de ciertos impuestos para ciertas compañías. Sin embargo, no existe ninguna justificación para no presentarlo. Lo que podrían hacer después es hacer la declaración una vez retomadas las actividades, pero considerando lo que son multas de intereses. La tercera pregunta. ¿Cuáles son los principales cambios en el formulario 101 y si existen deducciones adicionales en el cierre del periodo 2019? Sustancialmente en el formulario 101 no han existido cambios importantes o deducciones adicionales respecto de la declaración de impuestos del año 2018. El SRI actualizó el 27 de marzo el nuevo formulario, donde principalmente los cambios son en casilleros informativos. Existe considerablemente un aumento en lo que son casilleros informativos, pero eso depende de cada compañía, de cada tipo de negocio y de ciertas consideraciones de ciertas consideraciones que tiene cada una de estas empresas. Entonces, es difícil poder resolver estos temas con cada empresa sin sus actividades. Para eso, si tienen dudas adicionales, podríamos conversarlo personalmente. Pregunta número 4. ¿Procedimiento a seguir para aplicar el diferimiento de pago impuesto a la renta y otras obligaciones? A ver, tenemos dos casos, lo que es el diferimiento de pago y lo que son las facilidades de pago. Respecto del diferimiento descrito en el decreto 1021, hasta el día de hoy, en la página del SRI no se encuentran habilitadas las opciones para poder hacer este diferimiento. Es decir, pagar el 10% y luego en los meses siguientes el 20%. El SRI no tiene todavía respuesta directa de cómo hacerlo mediante el formulario. Quedaron el día de hoy en darnos información adicional. Hasta el momento no la disponemos. Sin embargo, declaraciones que se cargaron el día de ayer no pudieron efectuar este diferimiento. Por otra parte, existe el tema de las facilidades de pago que ya viene vigente desde hace algún tiempo adicional, en el cual tiene que estar vencida o en deuda firme la obligación, y luego de eso se realiza vía online la solicitud de facilidades de pago, en el cual se tiene que pagar un 20% inicial y luego se divide en ciertas cuotas la diferencia de la deuda.
Gracias, Marisela. La quinta pregunta. En base a la situación actual del COVID-19, ¿cómo una compañía debería realizar su análisis de negocio en marcha? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edgar Ortega, soy socio de auditoría de UHIM. Bueno, en relación a la pregunta, el tema del COVID-19 y de la emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando, definitivamente tendrá o va a tener efectos contables, financieros, dentro de los estados financieros que de hecho ya estamos presentando, es decir, al 31 de diciembre del 2019, y así también va a tener efectos sobre el tema de negocio en marcha. Obviamente, este es un tema que debe ser analizado empresa por empresa y dependiendo de cada industria. No todas las compañías se van a ver afectados en igual manera. De hecho, habrá ciertas organizaciones que debido a su giro de negocio, pues a lo mejor tenga un repunte dentro de sus operaciones. Se me ocurre el tema de farmacéuticas, el tema de importadores de suministros médicos, etcétera. Sin embargo, la gran mayoría de empresas van a tener un efecto. Nuevamente, este efecto deberá ser analizado internamente. Obviamente, debemos comenzar por hacer un análisis línea por línea del estado financiero a fin de determinar qué pasa con cada rubro que tenemos dentro de nuestro balance y qué efecto va a tener. Dentro de nuestro análisis que lo hemos hecho internamente y que estamos haciendo también con nuestros clientes, debemos tener mucho cuidado en el tema de deterioro del valor de los activos, todos en general, desde cuentas por cobrar, hay que hacer un análisis del deterioro de cartera, inventarios, que nos hacen también una pregunta más adelante, hay que hacer un análisis del inventario ya que el mismo se puede ver deteriorado por temas de caducidad, por temas de que son bienes suntuarios y que la demanda no va a ser definitivamente, la demanda no va a ser la misma que la de antes. Asimismo, tal vez pasivos omitidos que tengan nuestros estados financieros por reducciones de personal, pasivos laborales, pasivos por posibles nuevas contribuciones que el gobierno vaya a solicitar a las compañías y que de hecho ya están en un proyecto de ley esperando aprobación. Dentro de todo este contexto debemos analizar si es que las operaciones de la compañía se van a ver seriamente disminuidas hasta el punto de que exista incertidumbre respecto a su funcionamiento en el futuro. Si es que existe esa incertidumbre, tal incertidumbre deberá ser revelada en los estados financieros y si es que la decisión de la compañía es incluso cerrar o cesar operaciones, los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 deberán ajustarse por este concepto. Ahora bien, estamos en un proceso de la emergencia sanitaria que al parecer recién está comenzando, tanto la emergencia sanitaria como la emergencia económica que va a venir después. Por lo tanto, el mismo IASF ha establecido en sus comunicados y en los documentos que ha emitido que hoy por hoy es difícil poder cuantificarlas todos los efectos económicos que vaya a tener. De hecho, nosotros por esta razón lo que recomendamos es que definitivamente sus estados financieros en una nota de hechos posteriores debe incluir las incertidumbres que se presentan este momento, ¿no? Eso sería. Gracias, Edgar. La siguiente pregunta, ¿en qué casilleros del formulario 101 se debe reportar el activo y pasivo por derecho de uso generado por la aplicación de la NIF 16? Buenos días con todos, mi nombre es Francisco Carrillo, soy supervisor del área de contabilidad. Bueno, dentro del formulario 101 no tenemos ciertos casilleros en específico, como por ejemplo el tema de propiedad, planta y equipo. Sin embargo, en base a nuestra experiencia y criterio, hemos definido ciertos casilleros en los cuales se deberá reportar. Ahora, en el tema de aplicar la NIF 16, tenemos un activo no corriente y una depreciación acumulada. El neto de estos valores se deben reportar en el casillero 445, el cual son otros activos no corrientes. De igual manera tenemos el pasivo, se genera una porción corriente y no corriente. Las obligaciones por arrendamiento a corto plazo se deberán reportar en el casillero 549, en el grupo de otros pasivos corrientes, y las obligaciones por arrendamiento a largo plazo se deberán reportar en el casillero 549 en otros activos no corrientes.
Gracias, Francisco. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los casilleros del activo por impuesto diferido? Dentro del formulario en el estado de situación financiera, tenemos un casillero en específico que es el 440, por diferencias temporarias, el cual está en el grupo de activos por impuestos diferidos. La siguiente pregunta, las inversiones en instituciones financieras, ¿en qué casillero del formulario 101 van? Bueno, hoy por hoy tenemos inversiones con instituciones financieras en la práctica menores a 90 días y se deberán registrar en el casillero 311, que son efectivos y equivalentes del efectivo. La siguiente pregunta, ¿cuál es el tratamiento de activos por impuestos diferidos, diferencias temporarias? Bueno, los activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. Las diferencias temporales deducibles son aquellas que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. Entonces, es decir, son impuestos que son gastos que hoy por hoy están constituidos como no deducibles, pero en el futuro van a ser considerados deducibles. En el formulario 101 tenemos casilleros específicos donde damos el registro de estos impuestos y por norma se debe llevar el control de cada uno de ellos. Bueno, creo que Michelle tenía apagado el micrófono, pero la pregunta número 10 lo que dice es que si el nacimiento de un polluelo debe ser considerado como un activo biológico dentro del estado financiero. Bueno, aquí lo primero que hay que determinar es si es que la compañía se dedica a la actividad agropecuaria o a la actividad agrícola. En este caso, asumimos que sí, que el antecedente es ese. Y con esto lo que hacemos es irnos a la NIC 41 de Agricultura y determinar y verificar la definición de un activo biológico. Justamente la definición de activo biológico según la NIC 41 dice que es un animal vivo o una planta debe ser considerado como activo biológico. Bajo este concepto, la respuesta muy ortodoxa a la pregunta definitivamente es sí, el polluelo debe ser considerado como un activo biológico. Ahora bien, dependiendo del tipo de negocio, normalmente los ciclos de vida y de aprovechamiento, por decirlo de esa manera, del polluelo suelen ser muy cortos, suelen ser semanas, por lo cual la recomendación acá será que la compañía efectúe un análisis de cuál va a ser en realidad el efecto de aplicar la norma de activo biológico en estos casos, ya que cuando estos ciclos entre el nacimiento y el aprovechamiento del activo biológico son demasiado cortos, normalmente no existe un efecto material sobre el estado financiero. Yéndonos al marco conceptual, debemos recordar que las normas en sí lo que buscan es que la información presentada en nuestro estado financiero sea lo más cercana a la realidad económica posible y sea relevante para el estado financiero y que además cumpla con un principio fundamental de materialidad e importancia relativa. Y otro principio también es el de costo-beneficio. Es decir, que el beneficio de presentar información al usuario del estado financiero sea mucho mayor al costo de obtener esa información. De hecho, nuevamente acá nuestra recomendación a la compañía es, sí, definitivamente, efectuar un análisis a la aplicación del activo biológico, en este caso de las aves, y determinar si el efecto económico es importante, material y de importancia relativa, y si lo es, registrar y tener todo el tratamiento contable de activo biológico dentro de su estado financiero. Gracias, Edgar. La siguiente pregunta. En el caso de ventas de partidas de propiedades, planta y equipo, ¿es correcto que exista una diferencia entre las ventas totales tomadas del formulario 104 respecto a los ingresos declarados en el formulario 101?
Definitivamente sí. Las diferencias, cuando tengo yo una venta de propiedad, planta y equipo, siempre va a haber una diferencia entre las ventas totales de mis formularios 104 versus mis ingresos registrados en mi formulario 101. Justamente lo que debemos diferenciar es que no es lo mismo una venta que un ingreso. En el caso del activo fijo, de una venta de activo fijo, la venta definitivamente será el valor acordado y facturado. Por eso se registra en mi formulario 104 de esa manera. Sin embargo, el ingreso únicamente corresponde a la utilidad que yo haya obtenido de esa venta, o pérdida si es el caso. Ahora, Servicio de Rentas Internas, justamente considerando esto, hace algunos años ya en realidad creó o incluyó dentro del formulario 101 un casillero informativo que es el 6140, en el cual se debe registrar el valor de la factura. Con eso, la Administración Tributaria tendrá la información para poder hacer el cruce de información respectiva. La pregunta número 12. ¿La revaluación del activo fijo genera depreciación deducible? Aquí, definitivamente no. El valor que se incrementa al activo fijo por concepto de revaluación, toda su depreciación de este incremento nuevamente debe ser considerado como un gasto no deducible. Esto según el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, que se encuentra en el artículo 28, literal F de dicho reglamento. Adicional a eso, es importante destacar que en aplicación de la norma número 12 de contabilidad de impuestos sobre las ganancias, la revalorización de un activo fijo, siempre y cuando no sea terreno, obviamente, da lugar a la creación de una partida de un impuesto diferido pasivo. Esto es importante que lo puedan considerar dentro de su estado financiero. La siguiente pregunta. ¿Las empresas que ingresaron al régimen de microempresas deben calcular impuestos diferidos, ya que se entiende que únicamente pagarán el impuesto de acuerdo a los ingresos? Sí, aquí tenemos que irnos nuevamente a la norma número 12, a la norma internacional de contabilidad 12 de impuesto a las ganancias. Esta norma básicamente lo que hace es determinar la existencia de diferencias temporarias y de diferencias permanentes entre la utilidad contable y la utilidad tributable, o el resultado contable y el resultado para fines de determinación de impuesto a las ganancias. Bajo el concepto de que una microempresa no utiliza la base de la utilidad contable para la determinación del impuesto a la renta, sino que en su lugar utiliza el concepto de determinar una tarifa fija sobre el ingreso, no existirían diferencias permanentes ni temporales. Al no existir estas diferencias, definitivamente no puede haber impuestos diferidos ni activos ni pasivos, ¿no? Un ejemplo sería si es que una microempresa que está bajo este régimen simplificado hace un registro de provisión por jubilación patronal y desahucio, es indiferente si es que es deducible o no es deducible, porque sus impuestos siempre se calcularán sobre el ingreso. Entonces, en resumen, las microempresas no deberían registrar impuestos diferidos de ningún tipo. ¿Cómo se registraría en el formulario 101 las inversiones que una empresa hace en oro? Listo. Esta es una pregunta que debe ser analizada mucho en contexto. Obviamente, al recibir la pregunta, un poco nosotros nos imaginamos el antecedente y sobre ese hemos hecho nuestro análisis. La inversión en oro definitivamente es un instrumento financiero. Y es un instrumento financiero que normalmente una compañía tendrá con el objetivo de no perder el valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Y además ganar cierta retribución, cierto rendimiento por el incremento de la inversión de oro, que de hecho es una de las inversiones más fijas que hay por su crecimiento, continuo a través de los años. Ahora bien, este momento, cuando ya tengo definido que es un instrumento financiero que lo que busca es tener una ganancia en el tiempo, la política ideal para el registro sería que ese instrumento financiero debe ser considerado o debe ser evaluado o medido
a valor razonable y con cambios en los resultados. Es decir que debo hacer un análisis o debo estudiar el mercado. De hecho, hay indicadores internacionales que manejan el precio del oro, con el cual yo pueda determinar cuál es el valor cierto de esa inversión este momento. Cualquier incremento o disminución, si es el caso, debe ser registrado como un ingreso o como un gasto dentro del estado financiero. Por lo tanto, dentro de este concepto, lo que se debería es utilizar los casilleros que van del 328 al 330, que se trata de instrumentos financieros, o los casilleros 435 o 437. ¿Cuándo utilizar el 328 o el 435? El 328 habla de instrumentos financieros que son corto plazo, que son corrientes. Esto quiere decir que si es que las intenciones de la compañía es realizar esas inversiones o hacerlas efectivas esas inversiones dentro de los próximos 12 meses, debería ser registrado como un activo corriente, un instrumento financiero dentro de los activos corrientes, dentro de los casilleros 328, 330. Sin embargo, si es que las intenciones de la administración de la compañía es mantener esa inversión a largo plazo, es decir, por más de 12 meses, los 12 meses es la normalidad de lo que consideramos corto o largo plazo. Si son largo plazo, deberían registrarse en los casilleros 435 al 437. La siguiente pregunta, ¿cómo se registraría en el formulario 101 las inversiones que una empresa hace en trading? ¿Los rendimientos grabarían tributos? Listo, aquí nuevamente, al ser una pregunta muy puntual, desconocemos un poco el antecedente y el contexto. Sin embargo, como antecedente hemos incluido que al referirse a una inversión de trading, se refiere a inversiones que son normalmente de cortísimo plazo o de corto plazo, y que son efectuados en bolsas de valores normalmente internacionales, porque nuestro mercado en Ecuador no es muy activo en este tipo de instrumentos. Bajo ese concepto, lo primero que deberíamos considerar es que nuevamente esto debería ser registrado como un instrumento financiero que deberá ser medido a valor razonable en el corto plazo. Eso quiere decir que deberíamos utilizar los casilleros del 328 al 330, y dando respuesta a la pregunta de si el ingreso o el rendimiento es gravable o es exento o no sujeto de impuesto a la renta, el ingreso debería ser considerado gravable. La única exención que existe para el concepto de rendimientos financieros dentro de la ley de régimen tributario interno están dados para instrumentos financieros que son de renta fija, que son negociados en bolsas de valores del Ecuador, y que además tengan un plazo de vigencia de 360 días o más. Es decir, que no entraría dentro de este concepto un trading normal como se lo conoce. Por lo tanto, el ingreso debería ser gravable. La siguiente pregunta, ¿cómo y cuándo se debe reflejar los instrumentos financieros a costo amortizable? Listo, esto es una pregunta más contable que en relación al formulario 101. Sin embargo, lo que la NIF 9, que es la norma que trata de instrumentos financieros, establece es que siempre un instrumento financiero debe ser categorizado de acuerdo a la intención que tiene la compañía de la realización o de hacer efectivo ese instrumento financiero. Entonces, dentro de una de las categorías de las más comunes que tenemos en nuestro estado financiero están las cuentas por cobrar, las comerciales o cuentas por cobrar varios. ¿Cuál es la intención que tiene la compañía con esas cuentas por cobrar comerciales? Básicamente, la intención que tiene es que, llegado a un plazo, cumplido un plazo, un contrato, sea escrito, sea tácito, esos flujos de efectivo retornen a la compañía. Cuando la intención es justamente esa, se considera que es un instrumento financiero que debe ser medido a costo amortizable. Gran conclusión, nuestras cuentas por cobrar comerciales normales, nuestras cuentas por cobrar otros que normalmente yo espero que retorne el flujo a la compañía, o incluso las cuentas por pagar también a proveedores, son instrumentos financieros que deben ser medidos a costo amortizado. Sin embargo, acá nuevamente la recomendación tal cual el tema del polluelo y de la norma de agricultura.
La recomendación siempre será hacer un análisis y determinar cuál es el efecto contable que vamos a tener en nuestros estados financieros. Normalmente, bajo condiciones normales anteriores, por decirlo de esa manera, el efecto que tenía el costo amortizado sobre una cuenta por cobrar comercial o una cuenta por pagar a proveedor resultaba inmaterial dentro del estado financiero y no aportaba mayor beneficio al usuario o al lector del estado financiero. Por lo tanto, a veces se obviaba hacer el registro del costo amortizado basado en el concepto de materialidad, importancia relativa y costo-beneficio. Entonces, siempre nuevamente la recomendación, efectuar un análisis, determinar qué tipo de efectos tenemos y si son materiales, definitivamente deberíamos registrarlos en los estados financieros. Siguiente pregunta. El tema de intangibles en tránsito que aún no han sido activados, ¿en qué casillero del formulario 101 debería ir declarado? Sí, aquí tomo un poco las palabras de Francisco en el sentido de que el formulario 101 en realidad es muy general para ciertos aspectos y en este caso el tema de tener un intangible en construcción, un intangible en curso o en tránsito, pues no tiene un casillero específico. Ahora, hemos efectuado el análisis interno dentro de la firma y un poco lo que estamos haciendo es considerar el símil del activo fijo, que en el caso de activo fijo sí hay un casillero específico de activo fijo en construcción o en tránsito, que de hecho lo que hace el formulario 101 es no agruparlos dentro de los activos que ya se están depreciando. Bajo ese concepto, nuestra recomendación es registrar este activo intangible en tránsito dentro del casillero 391, que es otros activos de intangibles, y una vez que el activo concluya, llegue al lugar que está previsto, es decir, que se pueda utilizar, sea reclasificado hacia ya la cuenta de grupo a la que corresponde, ¿no? Entonces, la recomendación en este caso sería casillero 391, otros. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué efectos puede tener las actuales circunstancias COVID-19 en el cálculo del valor neto de realización de los inventarios? Nuevamente, tomamos lo que había comentado hace un momento. Creo que es un error centrarse únicamente en inventarios o centrarse únicamente en tema de negocio en marcha o centrarse en instrumento financiero, que es algo de lo que hemos visto en el mercado. Eh, Recomendamos efectuar un análisis de los efectos del COVID-19 sobre todas las partidas del estado financiero. Dentro de las más importantes que nosotros hemos determinado, definitivamente es inventario, porque puede haber inventario que se quedó dentro de mi compañía y que por tener una caducidad muy pronta y haber bajado la demanda, seguramente tendré que dar de baja ese inventario, por lo tanto debo registrar una provisión por valor neto realizable, un ajuste, un deterioro de ese inventario. Instrumento financiero, nuevamente lo mismo. Deberíamos hacer un análisis de las pérdidas esperadas, porque seguramente las circunstancias cambiaron. La norma 16 de arrendamientos, que a veces que no se le está mirando en este momento todavía en el mercado, va a tener un cambio. Si bien es primer año de aplicación, teníamos un cliente que tenía hecho los cálculos para 20 años, considerando los flujos futuros de arrendamientos de los 20 años posteriores. Bajo lo que está pensando ahora, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerle a 3 porque ahora sí comienzo a dudar de que pueda estar 20 años en un local. Y el momento que lo hago a 3, tengo una cláusula de castigo dentro del arrendamiento que antes no estaba considerada en el cálculo y que ahora debo incluir en el cálculo. Asimismo, ¿qué va a pasar con las tasas de descuento? Las tasas de descuento que utilizamos para el costo amortizado, las tasas de descuento que utilizamos para la misma aplicación de la NIF 16 de arrendamiento, las tasas de descuento que están aplicando los actuarios, seguramente van a tener un cambio fundamental por toda la situación que está pasando. Ahora, regresando un poco a la pregunta ya específica del inventario, nuevamente, deberé analizar cada caso, cada negocio en particular. Si soy una compañía que se dedica a la venta de suministros médicos, pues a lo mejor no tenga un mayor efecto dentro por COVID-19 dentro del deterioro del inventario. Sin embargo, si soy una compañía que tengo como inventario bienes suntuarios, voy a tener un efecto amplio
seguramente en el BNR. Recomendación nuevamente, analizar línea por línea en el contexto y un poco nos toca hacer una especie de magos, ¿no? Al final la contabilidad siempre será un arte en la cual requiere mucha estimación por parte de la administración. Desde este momento, el momento de incluir esa estimación dentro del estado financiero. Gracias, Edgar. La siguiente pregunta, ¿se puede registrar una baja de inventarios del 2019, pero cuya declaración juramentada se notarizó en marzo de 2020? La respuesta aquí es no, lamentablemente. En el año 2014, Servicio de Rentas Internas emitió una circular en la que justamente trató este tema. Y básicamente en la parte medular, la circular lo que dice es que el impuesto a la renta, al tratarse de un impuesto de liquidación anual, la declaración juramentada debe estar dentro del año en el cual se produjo la baja en los libros contables, es decir, en la cual está registrado el gasto. La siguiente pregunta, ¿se puede reclamar el crédito tributario del impuesto a la renta? Buenos días, mi nombre es Jorge Andrade, soy gerente del área de impuestos. La respuesta es sí, sí se puede reclamar siempre y cuando el anticipo haya sido mayor al impuesto causado. Y se lo hace mediante un trámite administrativo y se lo conoce como un reclamo por pago en exceso. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta, si tengo un crédito tributario por retenciones clientes, ¿puedo hacer un proceso de devolución? Sí, sí se puede realizar un proceso de devolución siempre y cuando se cumplan varios requisitos. Entre los principales es que tengan todas las retenciones que se les haya emitido durante el ejercicio fiscal que se va a reclamar. Antes me cruzaba el crédito por ISD en el pago de los anticipos, pero al momento ya no tengo que pagar anticipo. ¿Cómo puedo recuperar este crédito tributario? Como lo mencioné hace un momento, se puede recuperar este crédito tributario mediante un trámite administrativo que se le conoce como devolución de retenciones por ISD. Sí se lo puede realizar. Retenciones del exterior por clientes. ¿Es válido como crédito tributario en Ecuador cuando el país que emite el comprobante es miembro del CAN Colombia? Sí, sí es válido como crédito tributario siempre y cuando la compañía del exterior les envíe el comprobante de retención para que se lo registre acá como crédito tributario. La siguiente pregunta, ¿se debe considerar ingreso exento o grabado al ajuste de una deuda a un proveedor de hace 3 años que ahora se conoce que no existe? Dentro del artículo 9 que habla de las exenciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, no se encuentra estipulado el caso de una exención por este concepto. Bajo este análisis debería ser considerado como grabado este ajuste. La siguiente pregunta, ¿las provisiones de gastos se deben reportar como cuentas por pagar o en qué casillero se lo debe reportar? Bueno, el tema de provisiones de gasto no se lo puede reportar en el tema de cuentas por pagar, ya que no es un documento o una cuenta por pagar comercial. Sin embargo, se recomienda que el tema de provisiones de gasto se debe registrar en el casillero 544 en otras provisiones corrientes. La siguiente pregunta, ¿es necesario realizar una reserva legal en empresas extranjeras? No, de acuerdo a lo que indica Superintendencia de Compañías, en este tipo de compañías no se debe realizar la reserva legal. ¿En qué casos se llenan los casilleros 6077, 6079 y 885, los cuales están relacionados con jubilación y desahucio? Bueno, al momento de registrar el estudio actuarial, el efecto por reducciones y liquidaciones anticipadas por jubilación patronal y desahucio nos genera un ingreso. Este se debe reportar en el casillero 6077, que son ingresos por jubilación patronal y desahucio. En cambio, en el casillero 885, el cual corresponde a ganancias y pérdidas actuariales,
que se encuentran en el grupo de otros resultados integrales del periodo. Estos son casilleros informativos. En este casillero se debe reportar el valor registrado por el ORI según el estudio actuarial del año 2019, ya sea por incremento o reducción de esta cuenta. Gracias, Francisco. La siguiente pregunta, ¿dónde registro mis ingresos diferidos en el formulario 101? Bueno, aquí hay que considerar que el tema por ingreso diferido no se debe mapear en el estado de resultados integral del formulario 101. Este valor forma parte de la base neta del gasto de impuesto a la renta del periodo y se deberá reportar como informativo en el casillero 889 que corresponde a gasto o ingreso por impuesto a la renta diferido. Tengo ingresos facturados por $300,000, pero solo recaudamos $50,000. ¿Cómo debería reportar en el formulario 101? Aquí, en este caso, deberíamos analizar si el ingreso, a ver, permítame. Deberíamos analizar si el ingreso se ha ejecutado o se ha devengado en el año 2019 para registrarlo en el formulario 101. No depende de si es que realicé el cobro completo de la factura. Habría que ver, de acuerdo al tipo de negocio, si es que en aplicación de la NIF de ingresos se debe considerar el monto total de la factura. Ingresos exentos por rentas con países con convenios internacionales. Sí, dentro de la ley de régimen tributario interno establece que los ingresos exteriores son exentos siempre y cuando estos hayan sido sometidos a imposición en el exterior. Pero como en la gran mayoría de países es complicado demostrar que sí se tributa por este valor, la recomendación es que, como les dije anteriormente, se solicite el comprobante de retención y este es crédito tributario acá dentro del Ecuador. ¿Cuál es el tratamiento contable aplicable a los inventarios? Bueno, vamos a ser muy breves en función del tiempo respecto a esta consulta, porque obviamente del tema de inventarios podríamos dar una charla completa. En el tema de inventarios, esto es tratado por la norma internacional número 2. Consideramos que lo relevante, lo importante dentro de la norma son dos aspectos fundamentales. La primera es saber reconocer cuándo es una partida de inventarios, y la norma lo que especifica es que se reconocerá una partida de inventarios cuando sean bienes que estén destinados para ser vendidos por la compañía, y lo que es importante en este caso es que se esperen venderse en el curso normal de las operaciones de la compañía. Esto quiere decir que si yo soy una compañía que se dedica a vender computadores y mañana pongo a la venta un auto que lo tenía para el uso, el auto no puede ser considerado como inventario porque no está dentro del curso normal de las operaciones de la compañía. Entonces, esa sería la primera parte fundamental de la norma, que es saber cuándo reconocer una partida de inventarios. La otra parte fundamental es la valoración del inventario. Y básicamente aquí es lo que ponemos siempre los auditores, y en sus informes de auditoría lo podrán ver en las notas de las políticas contables, que dice que los inventarios se encuentran valorados al costo, es decir, el costo de adquisición, o al valor neto de realización, el menor entre ambos, ¿sí? Lo que habíamos conversado cuando vimos el COVID-19 en los aspectos del inventario. El valor neto de realización, para ponerlo en palabras muy simples, se refiere a cuál es el precio estimado que yo puedo vender este momento un determinado inventario. ¿Cuándo puede haber un ajuste por valor neto de realización o deterioro? Al final este es un deterioro. Es cuando los precios de venta del mercado, que yo pueda introducir ese producto en el mercado, se encuentren por debajo del costo, es decir, cuando pierda. Creo que esos son los dos aspectos importantes a considerar dentro de este tema. Gracias, Edgar.
Recibí facturas por arriendo de oficina, pero al momento de realizar el asiento por derecho de uso, ese gasto queda en cero y se generan otras dos cuentas por depreciación y costo financiero por derecho de uso. ¿En qué casillero debo reportarlos? Bueno, mencionando nuevamente que dentro de este formulario 101 no hay ciertos casilleros en específico en función a la aplicación a la norma, podemos recomendar que la depreciación registrada en resultados por el activo por derecho de uso se puede registrar en el casillero 7091 o 7092, según corresponda, que pertenece al grupo de gastos por depreciaciones en otros. Y el costo financiero en el casillero 7311, que pertenece igual al grupo de costos financieros. Cabe mencionar que se deberá también analizar la porción de no deducible para reportarlo como casillero de informativo y considerarlo en la conciliación tributaria. La siguiente pregunta. Al castigar créditos incobrables, el gasto por la porción no cubierta por la provisión, ¿en qué casillero se debe registrar en el formulario 101? Ok, considerando que el gasto no es por la provisión de un crédito incobrable, sino que es por la diferencia que se carga a resultados, este se recomienda reportar en el 7140, que son en el grupo de pérdidas netas por deterioro en el valor. La contribución única y temporal, ¿en qué casillero se debe declarar? Bueno, el tema del gasto de la contribución única y temporal se recomienda declarar en el casillero 7209, que está en el grupo de impuestos, contribuciones y otros, así como el valor no deducible en el casillero 7210. También con relación a la obligación por pagar, tenemos un pasivo a corto plazo que se deberá o se recomienda registrar en el casillero 544, que son en las provisiones corrientes, y el pasivo a largo plazo en el casillero 583, que son provisiones no corrientes. Los gastos por comisiones bancarias, ¿en qué casillero se debe colocar? No, tenemos en el formulario 101 el casillero 7269, que corresponde a comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros, no relacionados locales. ¿Cómo registro la jubilación patronal y bonificación por desahucio si el estudio actuarial no me lo entregan debido a la emergencia sanitaria? Bueno, la provisión por jubilación patronal y bonificación por desahucio únicamente se la puede registrar en libros contables basados en el estudio actuarial proporcionado por un actuario calificado por parte de Superintendencia de Compañías. La verdad, dentro de nuestra experiencia con algunos actuarios y varias compañías con las que trabajamos, hemos recibido todos los informes vía magnética. Entonces, no entenderíamos por qué razón no tiene acceso a la información. Sin embargo, el único sustento para poder hacer el registro es tener el documento en sí. La siguiente pregunta. Para tomarse como deducible el pago del seguro médico y o medicina prepagada del personal, ¿se debe tener incluidos a todos los empleados dentro de dicha póliza? No es necesario que se encuentren todos los empleados dentro de una póliza de seguro o medicina prepagada para poder considerar ese gasto como deducible. A lo mejor aquí estamos un poco confundidos porque sí hay un beneficio tributario adicional en el cual la ley me dice que tengo un 100% de deducción adicional en el caso de seguros y medicina prepagada cuando estén el total de la nómina incluidos. Entonces, si tengo el total de la nómina, aparte del gasto deducible normal, tengo un 100% adicional. Sin embargo, si es que no tengo el 100% de empleados en la nómina, puedo tomarme como deducible. Siempre hay que considerar nuevamente que la norma general del gasto deducible, que dice que un gasto deducible es deducible cuando ayuda a generar o mantener un ingreso gravable. La siguiente pregunta. Si aplicas impuestos diferidos por el gasto adicional a la aplicación NIF 16, ¿cuál de las casillas del 814 a la 826 se pueden utilizar?
Bueno, se debe considerar que el Servicio de Rentas Internas aún no autoriza que se genere un impuesto diferido por el gasto no deducible en función a la aplicación a las NIF 16. Al menos para el cierre fiscal 2019 aún no. Cabe mencionar que si es que la compañía decide registrar un activo por un impuesto diferido por la NIF 16 y el SRI no, a la final no autoriza la generación de un impuesto diferido, el cierre de este valor sería uno deducible. En el formulario 101 están tomando la tarifa del 22%, considerando que a la compañía le aplica la tarifa del 25%. ¿Cuál es el motivo? Bueno, desde el año 2018, las compañías que registren ingresos menores a $1 millón pagan la tarifa del 22% de impuesto a la renta según corresponda. Para este año fiscal 2019, el formulario 101 en línea se debe reportar casilleros informativos adicionales, en el cual, por ejemplo, tenemos el 6152, que son ingresos brutos totales según contabilidad. Para el formulario se debe reportar en este casillero informativo el total de los ingresos que tuvo la compañía para que el formulario calcule la tarifa del 22 o el 25 según corresponda. ¿Se debe llenar el formulario, se debe llenar en el formulario los casilleros de no deducible? Bueno, dentro de una adecuada presentación del formulario 101, se debe considerar llenar los casilleros informativos del valor no deducible según corresponda. Y estos, a su vez, deben cuadrar con los valores reportados en el casillero 806 y 807, que corresponden a gastos no deducibles locales y del exterior. ¿Cómo se debe registrar la generación de las provisiones de jubilación patronal y desahucio en el formulario 101? ¿Se coloca tanto en los casilleros de no deducible como en el gasto de en las generaciones? El valor del no deducible del año por la jubilación patronal y desahucio representa desde el año anterior una base para el activo por impuesto diferido, la cual se debe registrar en el casillero 816, que corresponde a provisiones por pensiones jubilares patronales. En este caso, tomando estos valores, no se deberán reportar en el casillero informativo del no deducible. ¿Cuál es la diferencia entre el casillero 816 y 817 por provisiones para desahucio, pensiones jubilares patronales? Bueno, la diferencia radica que en el casillero 816 se registran valores por la generación del impuesto diferido, es decir, el gasto no deducible que se genera en el periodo fiscal. Y en el impuesto diferido, y en el 817 efectivamente se registran impuestos diferidos por valores efectivamente realizados o no utilizados. Es decir, en el 816 se genera el tema de la generación, en el 817 el tema de la reversión. ¿Qué valores de ingresos se debe poner en el casillero 6152? Básicamente se deben reportar el total de los ingresos registrados en la contabilidad de la compañía. Cabe mencionar que se debe considerar separar los ingresos reportados como informativos y analizar qué casilleros aplican para la compañía en los casilleros 6146 al 6151. ¿Las empresas sin fines de lucro no pagan impuesto a la renta? Bueno, los ingresos que perciban las organizaciones sin fines de lucro se encuentran exentos de impuesto a renta, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la ley. Haciendo referencia a esto, se encuentra en el numeral 5, artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Qué debo colocar en el resumen financiero? Bueno, estos son un grupo de casilleros informativos que el SRI añadió en el formulario 101 del 2019. El resumen financiero prácticamente son casilleros informativos automáticos que se llenarán según se registren las diferentes casilleros en la presentación del formulario 101. En este resumen financiero se presenta el total de ingresos, costos, gastos y las diferentes utilidades que se reportan en el cierre fiscal.
¿Cuáles son los plazos de presentación de la información y la forma de pago del impuesto a la renta y de los impuestos mensuales? Según el decreto ejecutivo 1021 emitido el 27 de marzo del 2020, el pago y declaración del impuesto a la renta de sociedades se realizará según el 9º dígito del RUC, a excepción de las microempresas o que tengan su domicilio en la provincia de Galápagos o su actividad económica corresponda a líneas aéreas, sectores de turismo, sectores agrícolas o exportadores habituales. Ellos van a podrán pagar de hacer la declaración del impuesto a la renta a partir del 15 de abril hasta el 30 de abril, de acuerdo a un nuevo calendario emitido por el Servicio de Rentas Internas. Estas mismas empresas mencionadas van a poder hacer el diferimiento de pagos, que se lo hará en 6 cuotas. Los 2 primeros meses pagarán el 10% inicial y a partir del tercer mes el 20%. En el caso de los impuestos mensuales, no hubo ninguna ampliación de plazo. Se están declarando los correspondientes al mes de marzo, se están declarando a partir del día 10 de abril. Y en el caso de las compañías que no están en el grupo de las compañías que he mencionado, tienen que hacer su declaración y pago de forma normal. Gracias, Marisela. La siguiente pregunta. Si yo tengo registrado en el Ministerio de Trabajo desde el 17 de marzo hasta la actualidad la suspensión de la jornada laboral de todo el personal de la empresa, por lógica no habría quien haga las declaraciones. Esto me faculta a realizar las declaraciones de renta luego de la fecha de vencimiento que estipula el SRI. Como lo comentamos al inicio, en las preguntas iniciales y en todas nuestras charlas, lastimosamente no ha existido un referimiento o una ampliación de plazo en la declaración. Por lo tanto, no habría justificación para no presentarla. Y cuando lo hagan, finalmente tendrán que pagar intereses y multas, sobre todo multas, intereses dependiendo de si es que tenían valor a pagar o no. ¿Qué empresas aplican el porcentaje del 28% del impuesto a la renta para sociedades si la empresa cumplió con el deber de informar el anexo de accionistas, partícipes y socios porque la base imponible sigue calculando sobre el 28%? A ver, normalmente si es que nosotros cumplimos con el deber formal de presentar en el mes de enero el anexo de accionistas, partícipes y socios, deberíamos pagar la tarifa del 25%. Ahora, si es que nosotros, a pesar de haberlo presentamos incompleta la información o se haya presentado tardíamente, el hecho de ya haberla presentado a la fecha de declaración de impuestos no me exime de que yo tenga que pagar tarifa del 28% o los 3 puntos adicionales, que es lo mismo en este caso. ¿Las empresas que tengan pérdida en el año 2019 deben pagar impuesto a la renta? Si es que tienen una pérdida contable, podrían pagar impuesto a la renta al ejecutar la conciliación tributaria. Pero si al momento de ejecutar la conciliación tributaria, de realizar el cálculo de la misma, se mantiene una pérdida tributaria, la empresa no paga impuesto a la renta. ¿Existe variación de códigos en los casilleros con respecto al año 2018? Como lo hemos venido comentando, sí existe variación de casilleros informativos y se han movido ciertos números de casilleros respecto del formulario anterior, pero en sí la información prácticamente es la misma. ¿Cuál es el límite de deducibilidad para los gastos de viaje? Un artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, tenemos un máximo de deducibilidad del 3% sobre el ingreso grabado del ejercicio.
Pero en el caso de las sociedades nuevas, la deducción no será aplicada durante los primeros años de operación. ¿En qué casillero se colocan los ingresos de las sociedades sin fines de lucro para que no calcule el impuesto a la renta? Una organización sin fines de lucro normalmente tiene ingresos exentos y gastos no deducibles. Por lo tanto, hay muchos casilleros que deben ser llenados para el no cálculo del impuesto a la renta. Además, existen casilleros informativos y de conciliación tributaria. En el cliente que hizo esta consulta podemos revisarlo directamente con él, ya que son considerables. Hay que hacer varias consideraciones para efectos de realizar la declaración de impuesto a la renta correctamente. Quisiera que me explique cómo se llenan los casilleros de sede. Bueno, en el formulario 101, los casilleros de sede se llenan o se habilitan exclusivamente para las compañías que están calificadas como operadores de zonas especiales de desarrollo económico, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. Normalmente, quienes no están constituidos dentro de estas operaciones, automáticamente deben colocar, automáticamente el formulario se genera con no, y solamente se habilita para aquellos que sí están calificados. En el caso de ser una empresa calificada como sede, deberíamos analizar en conjunto todas las implicaciones y los beneficios tributarios a los cuales tendría derecho. Por lo tanto, si tienen un caso directamente, podemos conversar. ¿Cómo se debe contabilizar la contribución única y temporal en el año 2019 si su consideración en la conciliación tributaria? Bueno, el gasto se conoció a raíz de la emisión de la reforma por parte del Servicio de Rentas Internas. Por lo tanto, nosotros al cierre del ejercicio fiscal 2019 ya lo conocíamos. Y el gasto sabemos que debe reconocerse cuando se genere. Nosotros sabemos que la contribución debemos provisionarla en el 2019 por los 3 años siguientes, porque tenemos que pagar en el 20, 21 y 22. Este registro se va a considerar como no deducible en el año 2019 y se lo debe registrar en la parte que corresponde a la porción corriente y a la porción no corriente. Esto debería registrarse como un gasto no deducible en el casillero 806 de la conciliación tributaria. ¿Son deducibles de impuesto a la renta los autoconsumos de inventario? Sí son deducibles los autoconsumos siempre y cuando se encuentren facturados y grabados con la tarifa del impuesto al valor agregado que aplique. Si en el año 2019 se ha pagado un anticipo de impuesto a la renta, ¿cómo se debe declarar en el formulario 101? Si el anticipo fue pagado en los meses de julio a noviembre del 2019, se considera que el saldo del anticipo registrado en el formulario 101 debe ser 0. Por lo tanto, automáticamente se resta del valor a pagar. ¿La generación y reversión del impuesto diferido por concepto de jubilación patronal afecta el cálculo de participación de trabajadores? No afecta. El gasto en sí cambia la utilidad contable sobre la cual se calcula la participación de trabajadores, pero la generación y reversión de estos impuestos diferidos se calculan posterior a la conciliación tributaria, por lo tanto no afecta.
Para las empresas medianas, ¿cuál es el porcentaje de impuesto a la renta ya que me calcula por el 22%? Para las empresas medianas, el porcentaje de la tarifa vigente es del 25%. En este caso, el cliente debería revisar que está llenando correctamente, como lo mencionó Francisco, el casillero 6152 de ingresos brutos totales según la contabilidad para ver si el formulario le calcula la tarifa correcta. Si la empresa ha informado la composición societaria, me aparece como sí, no. ¿Cuál es de lo correcto? Si ha presentado el anexo de accionistas, partícipes y socios, la compañía debería colocar sí en el casillero 838 y con eso se calcula la tarifa del 25%. ¿En qué casillero declaro la amortización por pérdidas de años anteriores? Las pérdidas que se están amortizando en este año se reportan en el casillero 833. Obviamente hay que hacer el análisis correspondiente previo al reportaje. ¿Cómo se determinan los gastos no deducibles sobre la base NIF o sobre la base de la LRTI, del SRI? Definitivamente, en los gastos no deducibles y la conciliación tributaria y el impuesto a la renta se determina sobre la base de la Ley de Régimen Tributario Interno, la base SRI, que muchos lo conocen así. Obviamente siempre se partirá del resultado contable, pero se sumarán y se restarán las partidas conciliatorias según lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno. Si una compañía fue creada después del 2016 con la Ley Orgánica de Solidaridad, ¿tendría derecho a exoneración del impuesto a la renta por 5 años al momento de llenar el formulario 101? Aquí lo que hay que considerar, bueno, la ley de solidaridad justamente se emitió en mayo del año 2016 y establece una ventaja tributaria que de hecho no habla de 5 años, sino que habla de 15 años de exención para inversiones nuevas. Para esto lo que se debe es cumplir dos características. La primera es entrar dentro de la definición de inversión nueva que se encuentra detallada en el COPSI, en el Código de la Producción. Y la otra es que esta inversión nueva se encuentre dentro de las provincias de Manabí y Esmeraldas. La recomendación en este caso sí es hacer un profundo análisis a fin de evitar contingencias. ¿La generación de ganancia en la valoración de activo biológico grava participación a trabajadores? No. Las ganancias o pérdidas, si es el caso, en la evaluación de los activos biológicos no tienen que ajustarse para la determinación de participación trabajadores. Para esto, de hecho, el formulario 101 dispone de los casilleros 094 al 098, en el cual se ajustan los ingresos o gastos por este concepto y de ahí se determina la participación de trabajadores. ¿Cómo debería declarar la ganancia? ¿Pérdida por valor razonable de activos biológicos? Bueno, el tema de declaración de activos biológicos hay que tener cuidado, es un tanto compleja y hay varios lugares donde se deben declarar. Primero, los ingresos o los incrementos se registran en el casillero 6027. Como vimos anteriormente, adicionalmente, estos efectos de ingresos o gastos se vuelven a ajustar para la determinación del 15% de trabajadores en los casilleros del 094 al 098. Y adicional a eso, también estos valores de ajustes a los activos biológicos no tienen efecto sobre el impuesto a la renta. Por lo tanto, se utilizan los casilleros de impuestos diferidos del 828 al 831 justamente para reversar y no afectar la base tributable. Nuevamente aquí también hay que tener un poco de cuidado porque dependiendo del activo biológico, dependiendo de su punto de cosecha, recolección o aprovechamiento, los tratamientos contables pueden ser diferentes y los tratamientos tributarios, por ende, también pueden variar. Pero eso sería un poco el resumen. 6027 para el ingreso, el ajuste de los trabajadores al 094 al 098, los impuestos diferidos del 828 al 831.
¿Estos rubros deben considerarse como ingresos exentos o gastos no deducibles? En estricta técnica no son un gasto no deducible y no son tampoco un ingreso exento, a pesar de que el efecto es el mismo. Lo que se les considera son como reversiones y generaciones de impuesto diferido, porque si bien el momento de la valoración no pago impuesto, por lo tanto considero una generación, un ingreso exento, posteriormente, el momento del aprovechamiento, tengo que pagar impuestos sobre eso. Entonces, sí, al final el concepto, la finalidad es igual de ser gasto deducible o ingreso exento, pero con la particularidad de que se le considera como reversión y generación de impuestos diferidos. ¿Cuál es el efecto del ORI en la determinación del impuesto a la renta? Ninguno. Los otros resultados integrales, sea por ganancias o por pérdidas, no influyen en la determinación de la base con la cual partimos la conciliación tributaria y determinación del impuesto a la renta. De hecho, el formulario 101 los declara como una especie de informativos en realidad y los incluye en los casilleros 880 y 880 y 887, que están al final de mi estado de resultados integral. Entonces, no tiene, los ORIs no tienen ningún efecto en impuesto de renta. ¿Podrían ayudarme con una explicación de las reversiones y generaciones del impuesto diferido? Bueno, algo ya habíamos explicado Maricel y Francisco en las preguntas anteriores. Básicamente, una generación de un activo por impuesto diferido es cuando se genera el gasto no deducible. Es decir, hoy día yo hago un registro de provisión, jubilación patronal y desahucio que es un no deducible. Por lo tanto, genero un impuesto diferido activo y utilizo los casilleros de generación de activo por impuesto diferido. Ahora, cuando se dan las reversiones. En el ejemplo de jubilación patronal y desahucio, supongamos que mañana sale el empleado y por ende le tengo que pagar un valor en efectivo por desahucio. Ese valor que yo pago en efectivo, de hecho, no registro al gasto, sino que hago una reducción de mi provisión previamente establecida. La ley de régimen tributario me dice que si bien el gasto es no deducible, el pago efectivo sí es deducible del impuesto a la renta. Por ende, ¿cómo me tomo esa deducción del impuesto a la renta? Restando de mi base imponible a través de una reversión de impuesto diferido. Así es como funcionan los casilleros de generación y reversión de impuestos diferidos. Si la empresa tiene pérdida, ¿tiene que pagar anticipo año 2020? No, a partir del año del ejercicio fiscal 2020, el SRI eliminó el pago del anticipo, entonces no se debería considerar. Si la empresa tiene pérdidas, el anticipo del año 2019, ¿cómo se puede utilizar como crédito Y se tributario puede en el año 2020? utilizar el crédito tributario, ya que ya como se eliminó el anticipo, este sí lo pueden utilizar en este ejercicio fiscal 2020 como crédito tributario. Al elaborar el formulario 101 con utilidad, me genera automáticamente y anticipo de renta que debo pagar en el 2020. ¿Esto es correcto? Porque según tengo entendido, el anticipo del año 2019 ya no debería calcularme. Sí, como lo mencionaban anteriormente, en algún casillero de informativo se tiene que estar ingresando alguna información errada, por eso es que le sale pago del anticipo, porque como les dije, el SRI eliminó la obligatoriedad de pago del anticipo. Hay que revisar bien los casilleros los que se están considerando. En el campo del anticipo impuesto a la renta, no queremos pagar anticipo. ¿Se debe llenar solo como informativo o no llenar? No se debería llenar de estos casilleros para no pagar el anticipo. Campos informativos del ORI. Entiendo que se llena con la variación resultante de un año a otro. Si el valor es negativo, hablando de lo que son pérdidas o ganancias actuariales. Los campos informativos del ORI se llenan en función de otros resultados integrales obtenidos durante los ejercicios económicos y otros. Entonces, se debe considerar lo que le salió dentro de las ganancias actuariales.
La empresa mantiene un capital accionario de más del 50% en paraísos fiscales y sus ingresos son mayores a $1 millón. Al momento de efectuar el impuesto a la renta me calcula el porcentaje del 25% y no del 28%. ¿Qué proceso adicional tengo que efectuar para que me calcule el porcentaje correcto? Aquí es que se deberá reportar la composición accionaria correspondientes a los paraísos fiscales en el casillero 840. Este es un casillero informativo en el cual se debe llenar para que les aparezca el porcentaje que corresponde a paraísos fiscales del 28%. ¿El ISD pagado se considera como crédito tributario para este año? Sí, sí se considera como crédito tributario para este año. Ejercicio fiscal 2020. ¿Puede aclarar un poco el tema del anticipo impuesto a la renta? ¿Se sigue calculando y pagando este impuesto? No, como lo mencioné hace un momento, ya se eliminó el anticipo, entonces ya no se debería considerar para este ejercicio. ¿Cómo estaría quedando lo correspondiente a la sección de anticipo, considerando que no es obligatorio? No, ya no se debe considerar este anticipo por lo que se eliminó, entonces no deberían tomar en consideración esto para el formulario. ¿En qué resolución de noviembre de 2019 está que en caso de pérdida de anticipo del impuesto a la renta se convertirá en crédito tributario? La información se encuentra en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria que salió en noviembre del 2019. Ahí se encuentra la parte donde indica que en caso de pérdida del anticipo se convertirá en crédito tributario. ¿Cuál es el correcto tratamiento para partes relacionadas en el formulario 101? ¿Cuál es el correcto tratamiento de partes relacionadas del formulario 101? Se sigue manteniendo el mismo tratamiento de los años anteriores, que es reportar las transacciones efectuadas durante el año. Esto es importante tenerlo claro, solo las transacciones efectuadas durante el año en los casilleros que se indican en el formulario 101, de acuerdo al tipo de operaciones y domicilio de su parte relacionada. Llenado en partes relacionadas. Sí, buenas tardes, estimados amigos y clientes. Yo voy a tratar esta sección con ustedes. Soy Kevin Arroyo, Senior de Precios de Transferencia de UH. El llenado de partes relacionadas, como le mencionó Jorge hace un momento, en realidad la ley es bien clara en ese sentido. Nos muestra cuáles son las consideraciones que nosotros como compañía deberíamos tener para tomar en cuenta una compañía como parte relacionada o no. Bajo este concepto y ya teniendo claro quiénes son nuestras partes relacionadas, el 100% de las operaciones mantenidas durante el año se deberán reportar. Cabe mencionar, y es importante, que las operaciones que se deben reportar en el formulario 101 son las operaciones de ingresos, egresos, costos, activos y pasivos únicamente del ejercicio fiscal. No se deben considerar saldos, no se deben considerar movimientos de cuentas contables y reclasificaciones que no hayan sido durante el ejercicio fiscal. Para efectos de reporte de operaciones con partes relacionadas, ¿se debe considerar los saldos de años anteriores? Claro, como lo mencionamos hace un momento, la ley nos dice que no. Únicamente se debe reportar y analizar lo que fue emitido o nos emitieron del 1 de enero al 31 de diciembre de algún ejercicio fiscal. Cuando estoy sujeto a la aplicación del régimen de precios de transferencia. En realidad, y hemos tenido algunas conversaciones con el Servicio de Rentas Internas, porque esto no es subjetivo para nada. Está obligado al régimen de precios de transferencia todas las compañías que tengan operaciones con sus partes relacionadas, indistintamente el monto. Pueden tener $100 con una parte relacionada o $15 millones, ya están dentro del régimen de precios de transferencia. Por lo cual, el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de solicitar y pedir la información necesaria o que el SRI necesite para poder determinar precios de transferencia.
¿Cuándo es obligatorio llenar los casilleros de operaciones con partes relacionadas locales I/O del exterior 003 al 017? La obligación existe desde el primer dólar que se genera con una parte relacionada. No, la obligatoriedad es una cosa totalmente diferente. El correcto llenado debería ser cualquier monto que ustedes mantengan con su parte relacionada, debe ser ya incluido en el formulario 101. En la parte inicial del formulario con partes relacionadas, ¿va el saldo al 31 de diciembre? O si no, ¿cómo se lo llena? No, como le mencionamos igual hace un momento, no se deberían considerar saldos porque se entiende que los saldos son transacciones que se reportaron en años anteriores. Únicamente se deben reportar las transacciones que fueron efectuadas durante el ejercicio fiscal y se debería llenar en función a lo que nos dicta los casilleros. Como pueden ver, la parte informativa del 101 nos habla de partes relacionadas locales, partes relacionadas del exterior o partes relacionadas en regímenes fiscales preferentes o paraísos fiscales. Es importante que se haga una segregación adecuada de las partes relacionadas y se los ubique en los casilleros correspondientes. ¿Es obligatorio informar las partes relacionadas aun si las transacciones no superan los 3 millones? Sí, es totalmente obligatorio y de hecho nosotros a nuestros clientes damos una recomendación en ese caso porque el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de indistintamente el monto solicitar el reporte de partes relacionadas. Casillero partes relacionadas, ¿debe constar los anticipos entregados en el casillero de pasivo o este ya va considerado dentro del valor de los ingresos? No, no se debería registrar o considerar el tema de los anticipos. Lo que se debería registrar es la factura que nos emitieron, o la factura que nosotros generamos, ya que el tema del anticipo viene a ser más un tema de recálculo al pasivo o al activo. Es importante mencionar que en precios de transferencia o el régimen de precios de transferencia lo que va a analizar es la facturación, es notas de ventas, notas de crédito, son documentos con los cuales el Servicio de Rentas Internas y los consultores puedan hacer un correcto análisis. En el caso de préstamos activos o pasivos, lo que se va a revisar son documentos oficiales como contratos o algún tipo de documento legal que sustente la transacción. En el caso de tener la resolución de valoración previa, ¿es necesario llenar la información de operaciones con partes relacionadas en el exterior en el formulario 101 y por qué? La absolución de valoración previa, cuando ya es aprobada por el Servicio de Rentas Internas, tiene dos beneficios. El primero es que las operaciones que mantenemos, los gastos que mantenemos por servicios técnicos, administrativos, regalías y similares se encuentran absueltas a un 100%. Y el segundo beneficio es, en efecto, que las transacciones que ya fueron absueltas bajo la valoración previa expuesta por el Servicio de Rentas Internas no deben ser consideradas para la sumatoria de partes relacionadas. Esto es bueno también, en el sentido que si nosotros tenemos un valor grande por regalías o servicios técnicos que ya fueron absueltos por precios por valoración previa, al no sumarlos en la base de precios de transferencia, estamos fuera del régimen, estamos fuera de la obligatoriedad para presentar anexo de operaciones con partes relacionadas o informe de precios de transferencia. Lo que sí es obligatorio y nos dicta la consulta de valoración previa es que el informe de valoración previa se lo debe presentar durante el tiempo que dure la absolución. Gracias, Kevin. Y de igual manera quiero agradecer a todo el equipo de UHY que nos ha ayudado a solventar las consultas del día de hoy. Por temas de tiempo no podemos continuar contestando las preguntas que ustedes nos enviaron, pero compartimos en nuestra pantalla nuestros datos, nuestros correos electrónicos para que nos escriban cualquier tema en el que consideran que les podamos aportar algo adicional con muchísimo gusto. Nuevamente agradezco la participación de todos ustedes y doy paso a Freddy Ceballos. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, efectivamente hemos cumplido la hora y media que tuvimos programado, desde las 11:05 hasta las 12:35. Efectivamente hemos recibido preguntas adicionales, las cuales insistimos por un tema de tiempo,
no las vamos a tratar, pero con mucho gusto, si ustedes desean que podamos tratarlas o revisarlas por este medio, en forma personal digo yo, pero por este medio, tendremos muchísimo gusto de poder hacerlos. Esperamos y aspiramos también que las respuestas hayan sido de su conformidad, que puedan haber apoyado a que ustedes tengan mayor claridad en la declaración. Y también recuerden que estamos al otro lado del teléfono, al otro lado de la pantalla, en este caso, y muy atentos en caso de que ustedes requieran algún tipo de apoyo, de algún tipo de... Muchas gracias a todos, al equipo de UHY, muchas gracias por este tiempo y les insisto, seguimos al pendiente. Muy amable, muchas gracias y que esta crisis pase pronto para el bienestar de todos. Buenas tardes. Una buena tarde. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes con todos, gracias. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, hasta luego.